Bienvenidos sean todos a una entrega más de Versículo Explicado. En este video profundizaremos en un tema sumamente importante y es la guerra espiritual. Ponte cómodo y prepárate, porque aquí te ayudaremos a que entiendas qué hacer frente a esta guerra y bien comenzamos. Porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Segunda Crónicas 20:15. Permíteme hacer algo que muy probablemente nadie hizo cuando te predicaron de Cristo y decidiste aceptarlo como Salvador y rendirte al servicio de Jesús como Señor. Por lo menos en mi caso no sucedió. Y en la mayoría de los cristianos así ha sido. Me hablaron de mi nueva vida como un nuevo nacimiento y se me explicó acerca de la bendición, victoria y paz que eso trae sobre la vida de los nuevos creyentes. Se me dijo que en el mundo siempre habrá aflicciones, pero que debía confiar que cuento con el Espíritu Santo como mi consuelo y fortaleza, experimentando momentos maravillosos en resultado de esta nueva vida en Cristo. Realmente no me mintieron en nada de eso, todo lo cual es cierto y así ha sido. Pero nunca me advirtieron de que automáticamente estaba entrando a un conflicto bélico. Recuerdo que cuando era niño se solía inscribir a los hijos varones en el servicio selectivo de las Fuerzas Armadas del país y era un requisito. Yo no quería tener que ser seleccionado ni participar en ningún servicio militar que no fuese voluntario, pero al menos fui avisado. El hecho aquí es que si has recibido a Cristo Jesús en tu vida como Salvador y Señor, también has sido inscrito e inscrita en el servicio militar espiritual. Has entrado en un conflicto muy grande, muy serio y sobre todo muy real. Es por eso que oficialmente te doy la bienvenida a la guerra. Tengo que enfatizarte que, lo sepas o no, estés de acuerdo o no, lo quieras o no, estés preparado o no, tú estás en guerra. Es una batalla de vida o muerte, literalmente. Es una guerra mucho más real de lo que suponemos y créeme que no exagero cuando utilizo todos estos términos. Ahora mismo, mientras estás viendo este video, estás siendo blanco de ataque. Mientras tú duermes o mientras conduces tranquilamente en tu vehículo, alguien te está acechando. Cuando caminas, hay un enemigo espiritual apuntándote con la mirilla para matarte. ¿Es así de serio o no? Estoy siendo sensacionalista ni demagogo. Tienes un enemigo que no está jugando a ser diablo. Es por esa razón que no se puede jugar a ser cristiano tampoco. Esta guerra es un hecho y muchos creyentes han sido negligentes al respecto, viviendo en una completa comodidad, ignorando el hecho de que somos blancos del enemigo y terminan siendo golpeados por el diablo y sus demonios. Porque no estamos luchando contra gente de carne y hueso, sino contra fuerzas malignas espirituales, las cuales tienen mando, autoridad y dominio sobre este mundo oscuro. Efesios 6:12, versión Dios habla hoy. Observa bien el texto bíblico. Dice que no estamos luchando contra enemigos humanos, pero sí contra seres espirituales. Así que están claramente establecidos dos puntos, que estamos luchando y contra ¿quiénes? Por otro lado, la Biblia también nos dice lo siguiente. Es cierto que somos humanos, pero no luchamos como los hombres de este mundo. Las armas que usamos no son las del mundo, sino que son poder de Dios capaz de destruir fortalezas. 2 Corintios 10:2-3, Dios habla hoy. Nota nuevamente que no dice que no estamos luchando, sino todo lo contrario, dice que luchamos pero no como se lucha en lo físico. Nos menciona armas de milicia que, aunque no son físicas, son usadas por nosotros en esa lucha. Esto implica que hay una lucha y unas armas, lo cual denota la existencia de una guerra o conflicto. El apóstol Pablo nos compara con soldados en servicio activo, Timoteo 2:2-3. De hecho, su consejo bíblico es el siguiente. Pelea la buena batalla de la fe. 1 Timoteo 6:12. Son varias las instancias bíblicas que nos dejan saber de forma implícita o explícita que estamos en una guerra. Es un hecho, no es una suposición o interpretación. A lo largo de toda la Escritura, encontramos frases y términos militares o de guerra como las armas de nuestra milicia, pelea la batalla y resistid al enemigo, entre otras. La lucha entre el bien y el mal no es un concepto de ciencia ficción, ni algo tomado de los cuentos de hadas. Así como sabemos que Dios es real, debemos estar conscientes de que la guerra espiritual también lo es. Satanás también es real e ignorarlo sería un error fatal. No se dejen seducir ni sorprender. El diablo, que es el enemigo de ustedes, ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. 1 Pedro 5:8, énfasis del autor. Está claro que tenemos un enemigo a la luz de la palabra de Dios. También está claro su carácter como ilusionista y engañador. Por eso advierte que no nos dejemos seducir ni que nos tome por sorpresa. Basta con encender el televisor y sintonizar los noticieros
o estar pendientes a los medios de comunicación para darnos cuenta de que hay un ataque en proporciones nunca antes vistas hacia la familia, la juventud, el gobierno, la niñez y la sociedad en general, que ha sufrido los estragos de lo que es esta guerra entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas. No tenemos opción, tenemos un enemigo, el diablo, el cual está rondando como león que ruge para ver a quien logra disuadir con su rugido infundiendo temor y así paralizar la presa. Tiene todo un ejército de espíritus demoníacos, dispuestos en tu contra procurando evitar que el plan de Dios se cumpla en tu vida y buscando acabar contigo antes de que puedas servir al propósito de Dios. Aunque es una guerra que comenzó antes de tu nacimiento en esta vida y se está librando antes de tú haber confesado a Cristo como Salvador, ahora tú eres parte de ella. Y tienes un rol activo, no pasivo, que debes ocupar en este conflicto. El asunto está en cómo respondes tú ante esa realidad de que estás en guerra. Hay unas reglas básicas en cuanto a la guerra espiritual, las cuales muchos cristianos han ignorado y han terminado gravemente heridos. Cada vez son más los creyentes que han recibido golpes. Retroceden, caen y reciben más golpes. Esperan, oran a ver si el ataque cesa solo para ser sorprendidos con otro azote más fuerte, terminando algunos acabados o sacados del juego. El mejor aliado que el diablo se ha encontrado en su guerra contra nosotros los cristianos ha sido la ignorancia, la comodidad y falta de compromiso en nosotros con relación a este tema. Permíteme presentarte unos principios básicos para lidiar con la guerra espiritual. Primer principio, reconoce el conflicto. La primordial norma básica de la guerra espiritual es tener conciencia de que precisamente estamos en guerra. Por eso este es el primer capítulo de este video. Es el fundamento de todo. No se trata de solo saberlo, sino tener conciencia real de ello en todo momento, porque esta guerra es todo el tiempo. La mayoría de los creyentes actúan como cuando mi hermano y yo nos confiamos y fuimos al patio a jugar en la piscina. Empezamos bien conscientes de esto al principio, y a medida que pasó el tiempo nos fuimos olvidando. Es muy fácil perder conciencia del conflicto en el que estamos por ser uno invisible ante nuestros ojos porque es espiritual. Normalmente nuestras vidas cristianas se resumen en que vamos semanalmente 1 o 2 veces a las reuniones de culto. Allí cantamos coros y alabanzas, escuchamos el sermón, oramos y salimos nuevamente a la vida cotidiana. Vamos a trabajar, salimos con amistades, vamos de compras, seguimos la rutina y los quehaceres diarios olvidándonos de que estamos en una guerra, que somos el blanco de ataque y que en cualquier momento inesperado vendrá el bombardeo y el golpe nos toma desprevenidos. No es para que nos obsesionemos con este tema y ahora comencemos a ver al diablo en todas las esquinas volviéndonos unos desquiciados, llenos de temor o ansiedad por el enemigo, al punto en que perdamos la tranquilidad y la paz de Dios. Pero tampoco ese gozo nos puede hacer olvidarnos de que estamos en medio de una guerra a muerte. Su palabra siempre nos insta a que debemos estar alertas, velando, sobrios, pendientes a los ataques del diablo y sus estrategias de engaño y seducción. La iglesia ha errado mucho en el pecado de la comodidad espiritual. Creo que perdemos mucho tiempo haciendo congresos, conciertos y campañas cristianas que nos entretienen y nos pueden desenfocar. No estoy diciendo que esas cosas no sean buenas o que no sean saludables. Lo que digo es que estamos más enfocados en otros aspectos espirituales y nos descuidamos en el campo de batalla. Muchos vemos lo que está pasando en algunas familias, vecindarios, gobiernos o en otros países y lo despachamos como algo normal en este tiempo que tiene que suceder porque está escrito y profetizado, que solo nos toca orar. O peor aún, se ha dicho que no tenemos ni que orar por estas cosas, porque eso es algo que hay que aceptar y nada podemos hacer al respecto porque ya se profetizó que así serían las cosas. Claro que no tenemos que aceptarlo y no debemos hacerlo. Esta guerra está declarada, pero tú y yo somos parte de ella y tenemos que pelear. Quien no esté alerta y consciente de esto será tomado por asalto. Así que lo primero que tenemos que tener claro todo el tiempo es que cada día, a cada minuto, cada hora, cada segundo, estamos en guerra. Segundo principio, conoce a tu enemigo. Una de las razones por las cuales el diablo ha sido efectivo logrando sacar de carrera a tantos cristianos es por una disparidad terrible. El enemigo estudia, observa, analiza y está pendiente de cada movimiento nuestro, pero al revés no sucede. La mayoría de nosotros no lo conoce, no estudia sus formas y maneras, no se apercibe de sus trampas ignorando a nuestro adversario. Muchos lo hacen con la excusa religiosa de que nuestro enfoque debe ser Dios y no el diablo. Pues yo estoy de acuerdo con eso, pero también su
palabra nos dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoremos sus maquinaciones, 2 Corintios 2:11. El enemigo diseña sus maquinaciones pensando en cada persona. Según la palabra, ¿por qué evitamos que tome ventaja el diablo? Porque no ignoramos sus maquinaciones. Lo mismo es a la inversa. ¿Cómo puede ganarnos ventaja? Cuando ignoramos sus maquinaciones. Cuando no tenemos la capacidad de identificar correctamente al enemigo, logra su objetivo porque pasó desapercibido. Los mayores ataques en contexto de guerra se dan por descuido. Y hay muchos ejemplos en la historia. El enemigo se infiltra en nuestro territorio. Se sentó en las oficinas junto con los líderes. Estudió en nuestras escuelas. Se preparó en nuestros campos de entrenamiento. Se sentó a pilotear nuestros aviones y desde adentro pudo hacer el ataque ofensivo más nocivo a la nación. Esa es la estrategia del diablo. Cuando pasa desapercibido, la gente no se acuerda de quién es su enemigo y lo recibe, lo tiene cerca y logra atacar desde adentro. Lo tenemos sentado en nuestras congregaciones, metido en nuestros círculos de oración, incluso en nuestra propia casa. He notado que en el pueblo de Dios lamentablemente hay en este tiempo más porristas que jugadores. Hay demasiado sucediendo en las gradas y muy poco pasando en la cancha o campo de juego. Demasiados cristianos sentados aplaudiendo, gritando coros, silbando, danzando, que han sido desplazados del campo de batalla. Mientras el equipo opuesto sigue obteniendo puntos, ganando ventaja. De ellos el diablo no se preocupa, porque para él no representan amenaza directa. ¿Cómo logró sacarlos del juego? Ellos fallaron en poderlo identificar. Nunca se prepararon para el ataque. No conocieron sus maquinaciones. Ellos esperaban que se presentara como diablo y se les disfrazó, lo tuvieron al frente y no lo pudieron identificar. Ahitofel le dijo a Absalón, déjame escoger 12,000 hombres para salir en persecución de David esta misma noche. Lo sorprenderé agitado y sin fuerzas, lo intimidaré y sus acompañantes huirán. Así mataré solo al rey. 2 Samuel 17:1-2. Observa bien cuál fue la estrategia del enemigo de David. Levantó 12,000 soldados, todo un ejército para una sola persona. Así mismo el diablo sabe que tú no eres presa fácil si estás en Cristo y levanta todo un infierno contra ti. Su estrategia era caer de pronto, cogerlo desprevenido aprovechando el momento en que estuviesen cansados y fatigados. Pero David conocía las maquinaciones de su enemigo. ¿Por qué? Ya en un pasado los amalecitas habían hecho lo mismo contra el pueblo de Dios. Recuerden ustedes lo que les hizo Amalec cuando estaban en camino después de haber salido de Egipto. Recuerden que, sin ningún temor de Dios, los atacó en el camino y se aprovechó de que ustedes estaban cansados y fatigados y atacó por la espalda a los que estaban débiles y se habían quedado atrás. Por lo tanto, cuando el Señor su Dios los haya librado de todos los enemigos que les rodean en el país que Él les da en propiedad, deberán borrar de la tierra la memoria de Amalec. No lo olviden. Deuteronomio 25, 17, 18. Dios habla hoy. Su estrategia no ha cambiado. El ataque entró aprovechando que había unos débiles y cansados. Los atacó por la retaguardia. Esta estrategia funcionó con los amalecitas, pero no contra David. La diferencia es que los primeros se habían descuidado. David conocía a su enemigo. El cansancio los tenía debilitados y nadie lo vio venir. No estaban conscientes de su enemigo. Todo lo que trato de ilustrar es la importancia de conocer a tu enemigo, conocer sus estrategias y estar alerta. Más adelante de este vídeo entramos en detalle sobre este particular, pero esta es la segunda clave para la guerra espiritual. Tercer principio, no le des lugar al enemigo. La Biblia nos dice en Efesios 4:27 que no le demos oportunidad al diablo. En muchas ocasiones nos descuidamos dándole espacio al enemigo. Le abrimos puertas a pensamientos, ideas, conversaciones, contenido que no debemos consumir y con eso damos paso a la destrucción como un virus interno que se aloja en el cuerpo. Si no, cerramos esas aperturas, ese pequeño pensamiento va ganando terreno hasta crear una fortaleza y cuando menos nos damos cuenta, ya estamos derrotados. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. 2 Samuel 11:1. La palabra nos da en este versículo la raíz del gran problema que tuvo David. Eran tiempos de guerra, todo el resto del ejército estaba en el campo de batalla, mientras él estaba durmiendo en Jerusalén. Si David hubiera estado en posición de combate dentro del campo de batalla y cumpliendo su función, no habría tenido este descuido y tomado esta acción tan vergonzosa y terrible.
pero al no hacerlo, le dio lugar al diablo. Dice la historia que se levantó de su cama una tarde y se paseaba por la azotea del Palacio Real y allí vio a una mujer muy hermosa que estaba bañándose. No se acostumbraba a dormir a esas horas de la tarde, pero como no estaba en el campo de batalla, estaba ocioso y pasaba el día durmiendo. Cuando se levantaba no tenía más que merodear por todo el terrado. Continuó observando a aquella mujer y preguntó quién era ella. Resultó ser la esposa de Urías, su más fiel soldado. Eso nada más era suficiente para cambiar la mirada y olvidar ese asunto. Sin embargo, lo próximo que sabemos es que la mandó a llamar, se acostó con ella, trató de disimular el asunto embriagando a Urías y como las cosas no resultaron, mandó a matar a su propio amigo para encubrir ese pecado. Sabemos el resto de la historia y toda la destrucción que trajo esa decisión. Lo trágico es que eso sigue ocurriendo hoy día. Nos descuidamos en tiempos de guerra. Nos dormimos en los laureles cuando debemos estar alertas al enemigo. Nos detenemos a observar donde sabemos que no es correcto ni mirar y le damos entrada al diablo, que no está ni jugando ni perdiendo el tiempo y no desaprovecha oportunidades. El enemigo es oportunista, créeme, que si le dejamos abierta una pequeña brecha va a meter un pie, luego la rodilla, después la pierna entera, el torso, hasta lograr entrar por completo. Hay muchas maneras en las cuales podemos descuidarnos dejando portillos abiertos por donde, de seguro, Satanás entrará a la mente, al corazón, a la casa, a la iglesia, etc. ¿Sabes por qué el enemigo siempre aprovecha esas oportunidades? Porque siempre está alerta y pendiente. No pestañea, no se duerme, no quita la mirada de su objetivo. Está al acecho, con paciencia, esperando el descuido nuestro porque nos conoce y sabe que le daremos lugar. ¿Por qué no podemos hacer lo mismo? Porque olvidamos que estamos en guerra y porque no nos damos a la tarea de estudiar nuestro enemigo como él nos estudia a nosotros. Nos confiamos como David de que hay otros guerreros peleando en la batalla y pensamos que peleen ellos, eso no es para mí. En medio de la pandemia por COVID-19, yo fui uno de los que, lamentablemente, contraje el virus. Sufrí el dolor muscular, dolor en los huesos, fiebre demasiado alta, dificultad para respirar, pérdida del sentido del gusto. Estuve unos días de cama y fue un tiempo sumamente terrible. Un día acostado en mi cama, rendido por el dolor, me preguntaba, ¿cómo llegué a eso? Nunca me di cuenta en qué momento fue que le di entrada al virus, porque entró en silencio. Pero lo cierto es que me descuidé. Dejé de lavarme las manos constantemente. La mascarilla la usaba a veces sí y otras veces no. Practicaba el distanciamiento y me cuidaba al principio, pero poco a poco normalicé el descuido. Me confié suponiendo que a mí no me llegaría a pasar. Con toda esa conducta negligente le di lugar al virus. Eso mismo procura el enemigo. No podemos entrar en coqueteo con el pecado y con el diablo. Una mínima grieta que se abre es suficiente para él. Es progresivo en sus ataques, insistente y paciente porque tiene una determinación clara, aunque le tome tiempo. Ese mismo ímpetu nos debe regir a nosotros a la inversa para contrarrestarlo y evitar darle lugar al diablo. Cuarto principio: preparación y entrenamiento. En la milicia, todo el que es reclutado para ser soldado tiene primero que pasar por una serie de preparaciones tanto físicas como mentales y por un entrenamiento sumamente agresivo para desarrollar la condición, resistencia y disciplina necesarias para la guerra. Con nosotros sucede lo mismo, pero no de la misma forma. Los soldados en el ejército no son enviados a la guerra sino pasan satisfactoriamente esa etapa de preparación y los entrenamientos. Pero nosotros no tenemos esa opción. Nosotros entramos al campo de guerra y vamos siendo entrenados al mismo tiempo. Aún así, Dios no permite que enfrentemos batallas que no podemos vencer. Permíteme reiterar que eres soldado de guerra, aunque tal vez no lo sabías. Puede ser uno vencido o puede ser uno vencedor, pero eso lo determina tu entrenamiento y tu preparación. La Biblia nos muestra cuáles son las herramientas que tenemos para ser eficaces y efectivos en la guerra espiritual. Realmente es nuestro manual de preparación y nos da elementos que son claves para que podamos tener victoria en el campo de batalla. Fortaléceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Efesios 6:10. Este capítulo 6 del libro de los Efesios es un manual de preparación para la guerra espiritual. Es muy importante prestar atención a cada detalle de lo que nos dice el Espíritu Santo al respecto. Lo primero que tenemos es una orden directa. No es una invitación, no es una exhortación o un consejo. Es un mandato: fortaleceos. Ese solo versículo encierra al menos 4 aspectos importantes a considerar.
de esta orden directa que se nos da como guerreros del reino. No podemos hacerle frente al enemigo sin estar fortalecidos, y no podemos fortalecernos si no es en el Señor, y eso no es posible si no lo hacemos con el poder de su fuerza. Notemos bien el orden establecido aquí. No hay forma de estar fortalecidos en su poder si no estamos fortalecidos en él. Aquí es importante observar las preposiciones. El texto podía haber dicho que seamos fortalecidos por el Señor, pero no dice eso. Nos dice que nos fortalezcamos en el Señor. Eso cambia completamente la ecuación. No es que Él nos fortalece, es que nosotros nos debemos fortalecer a nosotros mismos. ¿De qué manera? Estando en el Señor. Es decir, lo que primero nos toca fortalecer es nuestra relación íntima y profunda con el Señor, que es la fuente de nuestra fortaleza. Ese es el mismo principio que establece el apóstol Pablo en Filipenses 4:13, cuando dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Recordemos que el enfoque de nuestra vida cristiana es precisamente sobre la persona de Jesús, y esa relación con Él se fortalece en la medida en que profundizamos en su presencia, orando, pero mayormente viviendo en sujeción y obediencia a Él. Estar fortalecidos en Él implica más que simplemente pedirle a Él que nos fortalezca. Esa preposición en tiene dos acepciones importantes. Implica estar dentro de algo o alguien, y también implica un presente fijo. Lo que nos dice es que nos fortalezcamos como parte de nuestra intimidad. Estar dentro, y es algo constante y no de ratos. Estar en Él implica permanencia. No estoy de visita, no es cuando puedo o cuando necesito. Estoy en Él porque ahí permanezco. Entonces, una parte esencial de la preparación para la guerra espiritual, el tener una relación íntima y estable en Cristo. Una vez estamos en Él, lo que nos ordena es a fortalecernos. No dice que le pidamos a Él que nos fortalezca. No estamos esperando que Cristo nos fortalezca. Estamos nosotros tomando parte activa en nuestro enfoque de fortalecernos. Esto es importante porque a veces oramos de una forma equivocada. Nosotros tendemos a pedirle a Dios que haga lo que Él nos pide a nosotros que hagamos. Conlleva una acción y una determinación de